Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy, lo prometido, viene la segunda parte de mis regalos de papelería. En video pasado les mostré lo que es papelería de la tienda Miniso y Mumuso, pero el día de hoy vengo a compartirles estos regalos de papelería que mi esposo adquirió en esa tienda que les he mostrado de la Progar. Quienes no saben de qué les hablo, aquí arriba les va a estar apareciendo la sugerencia por si a ustedes les interesa algún artículo como ese. Incluso en ese video viene en la cajita de información los datos para que ustedes puedan localizar a las chicas si es que quieren adquirir algún producto como los que vean aquí el día de hoy. Así que si ustedes quieren ver cuáles son estas cositas, quédense y vamos a comenzar. Aprovechando que ya tenemos esto aquí, pues es lo primero que les voy a mostrar. Le voy a quitar la funda para que no los deslumbre. Y vean qué bonita libreta, viene en su empaque. Incluso vean, pues hay más diseños. Es una libreta que viene como acolchadita, creo que sí se alcanza a ver como si esto fuera un peluchito en color menta. Y pues vienen estos muñequitos aquí. El cierre es con imán y por dentro la tenemos de esta manera. Todas las hojitas vienen decoradas, vean, aquí tenemos este osito con esta hoja blanca, acá tenemos estos diseños. Voy a pasarlo rápido para que ustedes puedan ver los diferentes diseños. Y miren, hasta aquí más o menos tenemos estos diseños. Después vienen otros más, que algunos de ellos se repiten, pero después tenemos otra parte donde vienen muchas hojas en raya, que es como raya punteada, y también tenemos cuadrícula. Aquí podemos ver cuadrícula y toda esta parte de acá ya viene sí con pequeñas imágenes, pero viene rayada y cuadriculada, como pueden observar. Me gustó mucho la libreta, vean qué bonita está, me gustó bastante. Entonces tenemos primero esta libreta. Otra cosa que sale por aquí es este juego de pinzas de madera. Y aquí tenemos estas pinzas. Ya saben que estas pues se utilizan mucho a lo mejor para colgar fotografías, por eso es que traen este lacillo, pero yo las utilizo para decorar mis álbumes, mis carpetas y demás. Vean qué bonitas, estas son muy navideñas. Aquí tenemos un osito como en un gorro con regalos, acá tenemos un bastón, una corona, una bota con regalos y por acá es un costal navideño. Incluso mi esposo me regaló otro paquete como este que voy a estar obsequiando ahora que esté haciendo el sorteo. Así que estén muy atentas porque ese regalito pues va a llevar varias cosas, entre ellas también va a llevar un paquetito de pinzas navideñas como estas, que realmente están muy bonitas para decorar nuestros proyectos de Navidad. Otro juego de pinzas es este, que vean qué bonito está, es de unos gatos. Y pues miren, igual que en lo anterior, también trae su lacillo, pero aquí tenemos diferente diseño porque estos son unos gatos negros en distintas posiciones y me encantaron porque no tiene mucho que compré un papel decorado con un gatito negro, entonces quizá voy a hacer un proyecto bonito con esto. La verdad que están súper bonitos estas pincitas. Otra cosa que me obsequió, vean, son estas dos plumas o bolígrafos. Esta que es como si fuera un empaque de crema, vean qué bonita está. Y en la parte de arriba trae esta fresa, que es la que se zafa. Y aquí tenemos lo que es la pluma. Ahorita vamos a ver de qué color pinta. Y también tenemos esta otra, vean, es una puerquita o una cerdita blanca con su vestidito en rosa. Ahorita vamos a ver de qué color pintan. ¿Y qué creen, chicas? Sorpresivamente me di cuenta que esta no pinta. Voy a ver si la chica no la cambia, porque miren, no pinta nada. O sea, ya traté, pero no pinta nada. Entonces está como seca. Voy a ver si no la cambia y si no, pues a ver si puedo conseguir el recambio de este tipo de pluma. Y
La otra, esta se veía que es como de gel, al igual que esta. Esta sí, incluso vean, trae su protector. Y esta sí pinta en color negro. Me gustaron mucho las dos. Otra cosa que sale por aquí es este bote que trae varias mini cintas decorativas. Ahorita las voy a sacar para podérselas mostrar y que las vean bien. Y pues aquí tenemos todas estas cintas. Creo que vienen algunas repetidas. Y vean, son como de mascota. Este trae a un perro. Está súper tierna. Y vienen dos con esta decoración. Estas dos también son iguales, pero estas traen un diseño de flores. Vean qué bonitas están. Yo creo que va a traer dos de cada diseño. Y tenemos esta que trae piñas. Y por aquí tenemos otra libreta que la verdad también me encantó. Vean ese gatito. Trae una funda plástica. Es una libreta mediana, no es tan pequeñita. Ahorita se las voy a mostrar por dentro porque, híjole, está súper, súper bonita. Y antes de mostrarles el contenido de la libreta, los invito a que si a ustedes les gusta el contenido del canal, pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video y de repente dense sus vueltas y vean los otros videos, déjenme también sus comentarios, sus sugerencias en esos videos, porque no siempre avisa YouTube, entonces dense vueltas constantemente para que vean las novedades y de verdad que les agradezco que me dejen sus comentarios porque eso es muy muy importante para mí, así como también su manita arriba cuando el contenido les agrada. Y bueno, pues vamos a seguir con el interior de esta libreta. Pues ahora sí, vamos a ver el contenido. Este tipo de libreta ya saben que la podemos sacar, incluso podemos cambiarla si es que no nos gustara lo que es la portada, que esta es como una tela, chicas. Esto es como si fuera vinil impreso. Está súper bonito el material. Y si no nos gustara, pues lo podemos cambiar. En mi caso, pues no lo cambiaré porque sí me gusta. Y vean, la libreta cuando se nos termine, incluso podemos utilizar y cambiar la libreta y meter otra aquí. Y por dentro viene de esta manera. En esta parte viene decorada de esta forma. Y voy a pasar rápido las imágenes para que ustedes se den más o menos cuenta cómo son los diseños que vienen en esta libreta. Vean este, qué bonita está, me encantó. Y creo que al igual que la otra que les mostré, algunos diseños ya se repiten y luego ya están como entremezclados, como que vienen algunos diseños nuevos y otros que ya están repetidos. Entonces está súper bonita la libreta, esta imagen me encantó, está muy bonita. Y pues miren, igual acá tenemos muy colorido todo y de este lado ya tenemos como en naranja todos los diseños y en rosa. Ya no viene a colores, se puede decir, en azul, en rosa y en naranja. Entonces esta primer parte sí viene muy colorida y la otra parte vienen esos tres colores, naranja, rosa y azul. Pero está súper súper bonita la libreta, me encantó al igual que la otra. Y miren esto que sale por acá, es un empaque en forma de puerquito y está todo lleno de figuritas como para bisutería, pero ya saben que esto yo lo utilizo mucho en mis proyectos. Lo voy a destapar para mostrárselos. Y miren, esta es la tapa. La tapa es lo que viene decorada con esa imagen del puerquito. Y pues incluso aquí trae un elástico para hacer pulseritas o algo así, pero pues yo esto lo voy a utilizar básicamente para mis colgantes y mis decoraciones de mis proyectos. Y vean, trae diferentes figuritas. Aquí tenemos por ejemplo lo que es una flor, diferentes tipos de flores. Este que es un elote, vean. Acá tenemos otra flor diferente. También hay moños, cuentitas así muy básicas circulares. Miren este caballito. Están súper bonitas, entonces viene como que surtido en cuanto a formas y colores. Vean, aquí tenemos un dulce también
Entonces vienen diferentes figuritas para que podamos sí hacer pulseras, pero en mi caso pues yo voy a estar haciendo uso de ellas para mis decoraciones de mis álbumes, y pues tenemos bastante surtido para poder darle uso a esto que viene de bisutería plástica. Y me encantó que venga así hasta en su propio estuche con esta forma que me encantó. Vean qué bonito está. Y otra cosa que sale por aquí es esta belleza. Vean, estas son notas, sticky notes. Sticky note aquí nos dice. Vamos a destaparlo. Y pues miren qué belleza. Es este set, incluso trae aquí su empaque. Vean, este es un empaque plástico que viene con esa aplicación o ese decorado súper bonito. Y tenemos aquí el empaque que es plástico totalmente, o sea, sí es duro, con estas notitas tan hermosas. Vean, es un bloc de notas y estas sí son adhesivas, miren. Pero vean la imagen, qué bonita está. No sé si sea algún personaje de alguna caricatura o algo, pero me encantaron. Y vean, esta plaquilla sirve como stencil, o sea, trae letras y trae números y formas. Está súper bonita. Acá tenemos otro, vean, este es cuadriculado y trae ahí una puerquita hasta vestida. Y también son adhesivas, están súper bellas, me encantaron. Y miren, sí, esto es como si fuera un stencil. Entonces, además de que podemos almacenar aquí las notas, nos sirve como stencil. Vean, esta es una venada. Y también está súper bonita, me encantaron estas notitas. Y miren, aquí tenemos como señaladores, igual con diferentes diseños, vean. Están muy muy bonitos todos estos señaladores o separadores, me encantaron. Y aparte pues que traen su estuche, eso es algo que también me fascinó. Vean esta muñequita, qué tierna y qué dulce se ve. Me encantó. Y acá tenemos estas otras dos notitas que también están súper bonitas, vean. Están muy muy bellas estas notitas, este set de notas. La verdad que me encantó. Y bueno, pues estos fueron estos regalos de papelería que me fascinaron. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado junto conmigo, porque sé que a ustedes también les gusta todo esto de papelería. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte, y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.